A todos, buenas tardes. Para mí es un agrado presentar a dos expertos en servicios, dos de las personas que además más han escrito en servicios, y en un momento en que en realidad hay muchas más preguntas y que el comercio de servicios se ha visto, por un lado, gravemente afectado, por el otro lado, beneficiado con esta pandemia, por lo cual creo que va a ser muy interesante el análisis que podamos tener. Le hemos solicitado a Juan Marchetti, consejero de la División de Servicios en la OMC y quien tiene un sinnúmero de publicaciones en esta materia, para cualquiera que trabaje en servicios alguna vez lo ha leído. Le hemos pedido una visión un poquito más amplia sobre en el mundo los servicios después de la pandemia y quizá un énfasis un poco mayor en los servicios basados en conocimiento. Y para posteriormente pasar a Nano Mulder, jefe de la Unidad de Comercio Internacional de la División de Comercio e Integración de la CEPAL, quien nos dará una visión más desde América Latina y nos contará un poco sobre la Red Latinoamericana de Servicios. Sin más, Juan, te doy la palabra. Les pido por favor que nos puedan enviar por chat las preguntas, para que ya tenemos algunas preguntas que han sido mandadas, pero si nos pueden mandar sus preguntas por el chat. Así que Juan, the floor is yours. Ok, unmute. Muchas gracias, Dorotea. Gracias a la universidad por darme esta oportunidad, por invitarme a este primer ciclo sobre política comercial. En un momento, digamos, yo diría histórico, pero también muy extraño, posiblemente no solo para los países, sino para nuestras vidas individuales, ¿no? Lo que nos está pasando. Así que es bueno también reflexionar desde el punto de vista del comercio y de servicios. Yo preparé el problema que siempre tenemos con el comercio de servicios es que un poco los datos nos llegan siempre un poco tarde, comparado con el comercio de mercancías, y muchas veces es difícil saber qué es lo que está pasando y cuál es, digamos, la magnitud de los problemas, en este caso, como vamos a ver, de la caída global en materia de comercio y de servicios que estamos sufriendo, cuál es la magnitud verdadera que va a representar este fenómeno. Así que simplemente tengo unas muy pocas slides como para ir acompañando más o menos lo que voy a decir en materia de comercio global de servicios, y también hablando un poco de los servicios basados en el conocimiento y la digitalización. Y por supuesto tengo entendido también que Nano va a hacer una presentación focalizándose en la región, pero también muy, muy detallada. Así que lo mío va a ser, en materia gráfica va a ser bastante simple, pero creo que les puede dar una idea de qué datos estamos manejando en estos momentos. Lo importante acá, como ustedes pueden ver, los últimos datos que la OMC tiene en materia de comercio de servicios datan básicamente de ya hace casi 2 trimestres. Las estimaciones que tenemos en octubre, a fines, muy posiblemente a mediados o fines de este mes, habrá una nueva actualización y quizás tengamos datos correspondientes al segundo trimestre. Lo que estamos viendo ahora es una situación que ya debería ser familiar y previsible, teniendo en cuenta lo que ya había pasado con la crisis de 2008 y 2009. Lo que vemos en el primer trimestre de este año es una caída del comercio global de servicios del 6% en este primer trimestre contra el primer trimestre del año pasado. Ya el comercio de servicios en general no estaba teniendo sus mejores momentos, ya había disminuido su tasa de progresión y su tasa de crecimiento ya en el último trimestre del año 2019, y efectivamente, digamos,
la pandemia que se empezó a sentir sobre todo hacia fines de marzo y en particular en la región asiática, empieza a explicar bastante de esta caída importante que sufrió el comercio global de servicios a principios de este año, una baja que posiblemente se siga acentuando en el segundo y tercer trimestre de este año. Por supuesto, cuando hablamos ya del primer trimestre del 2020, ya prácticamente estamos haciendo historia económica, pero es el desafío que siempre tenemos los que estamos involucrados en servicios, el problema que tenemos de no tener datos con la misma inmediatez que tenemos en materia de comercio de mercancías. Como se ve en esta lámina, ya en el primer trimestre del 2020, la caída de comercio de servicios, sea exportaciones o importaciones, ya había sido muy pronunciada en Asia, justamente producto seguramente de las primeras manifestaciones y las manifestaciones más importantes de la pandemia. Sería muy razonable esperar que en los próximos trimestres la caída se vaya acentuando en otras regiones, sobre todo en Europa, y también se muestra un poco más aún quizás en el hemisferio occidental, a medida que los efectos de la pandemia se fueron también extendiendo a otras regiones geográficas. Y también no debería ser, digamos, sorprendente esperar una recuperación más temprana de Asia justamente en los próximos trimestres, debido a que, sobre todo en base al crecimiento económico de China, puede empezar esa región a recuperar la actividad económica y por ende el comercio antes que las otras, simplemente porque se estaría controlando mejor la pandemia a estas alturas en esas regiones que eventualmente en Europa o en muchos países de América Latina o el hemisferio occidental en general. Como no debería sorprender, por supuesto, las caídas más importantes se dieron y muy drásticamente ya, notablemente en marzo, en todo lo que sea el rubro viajes, básicamente cancelaciones, confinamientos, cierre de fronteras, etcétera, que se manifestaron rápidamente en una caída significativa del comercio mundial de servicios de viajes, que engloba todo lo que es el turismo, más el movimiento de personas vinculadas a negocios y demás. Por supuesto, el transporte de mercancías también se vio drásticamente afectado, y en mucha menor medida, o sea, mostrando una mayor resistencia, si se quiere, a esta caída general del comercio global de servicios, el rubro otros servicios comerciales, donde se encuentran efectivamente todos esos servicios que pueden ser prestados de manera transfronteriza a través de redes de telecomunicaciones, como los financieros, las telecomunicaciones, los servicios informáticos, de seguros y otros. Y ese rubro, por el momento, ha mostrado, por lo menos en el primer trimestre, veremos qué pasa en los meses siguientes para los que obtendremos datos, mostró más resistencia a la caída, porque efectivamente se ve naturalmente menos afectado por lo que sean los confinamientos, el encierro voluntario o no de la gente debido a la pandemia, el cierre de fronteras y demás. La OMC prepara habitualmente un índice de comercio de servicios que, en base a los datos disponibles, y como vemos acá, el comercio global, tomando como base 100 el año 2005, en el primer trimestre, contra el primer trimestre del año anterior, vemos también que este índice también cayó significativamente en el primer trimestre, un 4,3%. Ahora bien, pese a ser considerable, este declive es menor que lo que se observó hace una década durante la crisis financiera, donde en el primer trimestre del 2009, o sea, inmediatamente después del inicio de la crisis financiera, la caída del comercio mundial de servicios, según este índice, había sido de
5,1% en comparación con el año anterior. Por supuesto hay que tener en cuenta que si la historia sirve para algo, en aquel entonces, en el trimestre siguiente, el segundo trimestre del 2009, el comercio mundial de servicios cayó casi 9%, o sea, 8,9%. O sea que no sería descartable, por supuesto, que el segundo trimestre de este año, cuando tengamos los datos, e incluso el tercero, muestre caídas también muy pronunciadas del comercio global de servicios. Asimismo, solo para dar una visión adicional en este caso, la OMC empezó a preparar hace un año más o menos, un poco más de un año, conjuntamente con un índice similar que se prepara para el comercio de mercancías, un barómetro de comercio de servicios. Este barómetro lo que busca es seguir las fluctuaciones de lo que es la actividad en distintos sectores de servicios, financiero, telecomunicaciones, transporte y otros, como para ver cuál es la fluctuación de la actividad económica en materia de servicios, que normalmente se refleja en la misma fluctuación, en el mismo sentido de fluctuación luego en los flujos de comercio en sí. No necesariamente, no predice necesariamente la tendencia, pero sí va reflejando lo que está pasando. Lo que vemos acá, por supuesto, es que lo que es, según este barómetro, de nuevo para junio del 2020, y la próxima actualización va a ser en unas semanas, vemos que el comercio mundial de servicios está debajo de lo que es normalmente la tendencia. La tendencia normal serían los valores que ahí aparecen en amarillo, según este índice, valores alrededor del 100. Acá estamos, en la actualidad, este índice está, digamos, el comercio mundial de servicios estaría debajo de lo que es la tendencia histórica de comercio mundial, con un valor que aparece ahí, pero es irrelevante el número en sí, pero aparece como 95,6. Ahora bien, por supuesto los índices correspondientes a transporte marítimo, por contenedores, los índices correspondientes a construcción, intermediario de servicios, etcétera, también están por debajo de la tendencia, pero ya empezaron a mostrar algunos signos de reactivación. Y lo que es interesante cuando uno ve este barómetro de comercio de servicios es que todos los indicadores que componen este barómetro y que tienen que ver con los servicios de tecnología de la información y comunicaciones descendieron aún más que el promedio, con valores que fijaríamos en 94,6, por lo que el valor en sí, por lo que el número en sí pueda significar. Y el único componente en realidad del barómetro que se mantiene dentro de la tendencia en valores alrededor del 100, es decir, que dentro de la tendencia histórica, son los servicios financieros. Los servicios financieros prestados de manera transfronteriza, es decir, todo lo que tiene que ver con el flujo de capitales, pagos y demás. Eso ha mantenido su tendencia incluso a través de estos últimos meses de pandemia. Ahora bien, dicho esto, y presentando, estos son los digamos, datos un poco fraccionarios que tenemos por el momento, datos en sí que podamos presentar desde la OMC. Lo que se ve entonces efectivamente es una caída de comercio global, una caída de flujos también transfronterizos, incluso en servicios basados en conocimiento, porque muy posiblemente lo que esté sucediendo ahí es que la digitalización y la prestación de servicios a través de redes informáticas, internet y demás, por supuesto que es crucial y muy importante para el comercio mundial, es decir, para lo transfronterizo, pero en materia de servicios se ha transformado en algo esencial al interior de las fronteras de los países. Es decir, la crisis, la pandemia lo que ha motivado es un mayor enfoque y ha resaltado la importancia de la oferta en línea en sectores como comercio minorista, servicios de salud, educación sobre todo, y por supuesto telecomunicaciones y audiovisuales,
Muchos de ellos, por supuesto, prestados transfronterizamente, si pensamos en servicios como Netflix o Spotify, etcétera, etcétera, pero muchos de ellos prestados por prestadores que están establecidos, lo que nosotros en la jerga de los tratados comerciales llamaríamos presencia comercial, pero que incluso están prestados por prestadores domésticos y que han tenido que modificar su prestación. Esto es típico en el caso de, o fue muy evidente, digamos, en el caso de los servicios de educación, donde universidades enteras, como la de ustedes, o incluso escuelas, tuvieron que moverse rápidamente desde una prestación tradicional de servicios en base a la presencia de estudiantes y maestros en el mismo lugar, hacia la presencia virtual, digamos, hacia la prestación de los servicios de manera virtual. O sea que eso sí efectivamente se ha acentuado. Por supuesto que de alguna manera esto también, la pandemia ha traído a luz o ha acentuado o ha mostrado con claridad también las disparidades que puede haber en materia tecnológica y de conectividad. No solo entre países, pero nuevamente al interior de los países. De nuevo, digamos, los servicios de educación son algo muy sintomático, pero también tiene que ver con prestaciones de servicios gubernamentales o de muchos otros servicios para los cuales muchos países no están preparados plenamente para moverse directamente a lo que pudiera ser la prestación desde el trabajo, desde el hogar o la prestación de servicios de manera virtual sin tener contacto con los potenciales consumidores o clientes. Ahora bien, hacia el futuro, desde ya, la crisis ha subrayado la importancia de los servicios que permitan el suministro de manera digital, en línea, y por supuesto de manera transfronterizos, como las telecomunicaciones, los servicios informáticos, y también ha acentuado y puesto en evidencia la necesidad que tienen los países de incrementar y de mejorar su infraestructura para la prestación de estos servicios. Nosotros podemos creer que todo puede suceder eventualmente por Zoom o por Teams o por muchas otras plataformas, pero no es el caso para la prestación de muchísimos servicios, no es el caso para la prestación de muchos servicios que los gobiernos prestan a sus ciudadanos y que muchas veces no pueden prestarse por vía digital, no porque no sea técnicamente factible, sino porque los gobiernos no todos los gobiernos están plenamente preparados en materia de infraestructura, organización, etcétera, para hacerlo. Y de alguna manera, lo interesante en este caso, que nosotros hemos, todo lo que la OMC por el momento ha hecho en materia de análisis de la evolución del comercio y del comercio de servicios en el contexto de la pandemia, hay una página en el sitio web de la OMC específicamente dedicada a esto, donde hemos puesto todos nuestros análisis para todos los sectores, donde también la Secretaría ha hecho análisis sobre el impacto de los costos comerciales en el comercio en esta época de pandemia y demás. Lo que hemos visto es que efectivamente es muy posible que la pandemia acelere de alguna manera, es difícil demostrarlo, es difícil predecirlo, pero es muy posible que la pandemia acelere desde ya este enfoque hacia servicios más basados en la tecnología, hacia la digitalización y la expansión de los servicios que se puedan prestar, que se puedan prestar en línea. Así que es muy posible que haya una expansión de todo eso, no solamente, como dije recién, no solamente de manera transfronteriza, pero sí como modalidad de prestación de servicios, sean bancarios, de educación, financieros en general, telecomunicaciones, esparcimiento, distribución, etcétera, etcétera, que sean prestados directamente dentro de la frontera de los países, pero más y más con mayores componentes de digitalización o directamente de manera digital. Esto, digamos, a modo de introducción general, pero por supuesto podemos seguir discutiendo luego a través de preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias.
Entonces sigo yo ahora, ¿cierto? Doris, estás muteado. Yo diría que sí, pero yo no presido el seminario. No, por eso. Perdona, yo hablaba y hablaba y decía, nadie reacciona, ¿qué? Nano, por favor, adelante. Es que me mutearon, no me di cuenta. Muchas gracias, Doris, por la invitación en este seminario, este webinar, y espero que mis palabras sean complementarias a la introducción de Juan, muy completa y un buen panorama lo que está pasando a nivel internacional, y obviamente América Latina no escapa mucho de estas tendencias. Entonces, lo que quisiera hacer en estos próximos 15, 20 minutos es tratar tres temas. Primero, un poco de qué eran las tendencias del comercio internacional de servicios pre-pandemia. Después, revisar algunas tendencias que estamos observando durante este año con datos para varios países de América Latina, los grandes, que tienen ya cifras publicadas hasta el segundo trimestre, perdón, de este año. Y tercero, un poco tendencias hacia el futuro. Entonces, primero, yo creo que es muy importante recordar cuáles fueron las tendencias pre-crisis. Y ahí, como en nuestro flagship de la CEPAL sobre temas de comercio internacional, que se llama Perspectivas de Comercio Internacional para América Latina y el Caribe, el año pasado pusimos este gráfico que muestra básicamente que el dinamismo de servicios depende fuertemente de su grado de inmaterialidad. Entonces, en la medida que la prestación de servicios no requiere de una interacción física entre el prestador y el consumidor, su dinamismo es mayor. Entonces, vemos aquí en las dos líneas justamente abajo, que por un lado el comercio de bienes y por otro lado los servicios tradicionales, que son transporte y turismo. Vemos que esos dos van muy en tándem y se han expandido, pero no de una manera muy importante. Después vemos la línea naranja, que son todos los demás servicios que son facilitados por tecnologías de información y que llamamos servicios modernos. Y ahí la línea punteada celeste son justamente los servicios TIC, entonces los servicios informáticos, que muestra un dinamismo aún mayor. Y la línea en verde son los servicios que están asociados a la investigación y desarrollo, el pago de derechos de licencia y regalías, que ha mostrado un dinamismo aún mayor. Pero la línea que más llama la atención, que es la línea roja, donde justamente la escala ya no encaja con la escala izquierda, sino hay una escala aparte, que es justamente todo lo que tiene que ver con flujos de datos transfronterizos. Y yo creo que es un tema muy importante señalar que justamente yo creo que una gran parte del comercio de servicios actualmente no está medido o está medido apenas. Entonces aquí estamos hablando de servicios que están prestados por distintas plataformas y que están asociados en parte a lo que se llama el comercio digital transfronterizo, el e-commerce. Pero también hay muchos otros tipos de servicios que se prestan por esas plataformas. Y en este gráfico ustedes pueden ver cómo este comercio B2B, empresa a empresa, y también en este gráfico muestra el componente business to consumers, entonces de empresa a consumidores, muestra un crecimiento muy importante, y el componente que más crece es la parte transfronterizo. Entonces, eso es una parte menor de todo el comercio digital transfronterizo, pero está creciendo más rápido todavía que la parte interna. Y justamente el tema es que todo este comercio actualmente que pasa por plataformas, sobre todo que son lo que llamamos las plataformas digitales sociales, como aquí están los Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, estamos midiendo apenas. Y aquí ustedes pueden ver que a la vez en el caso de Facebook, a la izquierda, y en el caso de Netflix, a la derecha,
que la mayor parte de su negocio es internacional. Entonces, los Estados Unidos obviamente es un mercado que fue importante al origen de esas plataformas, pero ya desde bastante tiempo la mayor parte de los negocios que se realizan a través de esas plataformas son en otros países. Y que aquí justamente hay como una llamada de atención, es que ya sabemos en general que el comercio de servicios no lo medimos muy bien, pero justamente este tremendo crecimiento de todo el comercio generado por las plataformas y también mediante estas plataformas, casi no lo estamos midiendo. Justamente hay un grupo de trabajo interinstitucional que está tratando de elaborar estadísticas en este ámbito. Tal vez Juan nos puede contar un poco sobre cómo está avanzando este grupo, pero cuando miramos la valorización de las compañías y justamente las compañías que son más importantes ahora a nivel mundial, el top 10 de las compañías más valorizadas en bolsa a nivel internacional, 8 de las 10 son compañías justamente de las plataformas de Internet. Entonces, aquí hablamos de Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, que es Google, Facebook, Alibaba y los dos chinos, efectivamente, que son Tencent y Alibaba. Y que la mayor parte de los negocios que esos generan no están captados por las estadísticas tradicionales. ¿Y por qué es eso? Por ejemplo, en el caso de Netflix, es un modelo, es una plataforma digital que de cierta medida es simple por medir, porque las personas pagan una cuota para poder acceder a sus servicios. Entonces, esta vez, teniendo contacto con Netflix y ubicar los usuarios, podemos identificar relativamente fácil cuál es el valor de los servicios exportados por esta compañía americana a todos los países donde se consuman películas, teleseries de esta plataforma. Pero cuando hablamos de otras plataformas, por ejemplo, Google o por ejemplo, Facebook, ahí el costo para el usuario es cero. Entonces, la plataforma es gratis, pero el pago, hay como un pago en términos de entrega de datos personales. Y esos datos personales tienen un valor comercial gigantesco. Y justamente es en gran parte por eso que estas compañías están dentro de los más valorizados, porque esos datos personales que todos nosotros entregamos a estas plataformas se usan a la vez para otras empresas para hacer marketing digital. Y justamente hoy en día, gran parte de todo el gasto de marketing que están realizando las mayores empresas y también cada vez más las empresas medianas y pequeñas se hacen a través de estas plataformas. Entonces, eso se pagan por eso y todas las campañas de marketing se dirigen a través de 4 o 5 plataformas a nivel internacional y es en parte por eso que esas compañías están dentro de los más valorizados del mundo, pero todos esos flujos comerciales que al final son comerciales, en gran parte no les estamos midiendo. Entonces, estamos frente a un reto muy importante que esas plataformas, justamente como dijo Juan, en la pandemia cubrieron mucha importancia, pero en gran parte no estamos midiendo estas prestaciones transfronterizos. Entonces, en la segunda parte quisiera revisar un poco tendencias en la pandemia, lo que revisamos este año con datos parciales, teniendo en cuenta que justamente aquí estamos utilizando nuestras herramientas clásicas, entre comillas, para poder captar estas prestaciones de servicios. Y primero, eso es un gráfico que va a aparecer en nuestro flagship, que es un pequeño adelanto donde mostramos justamente datos hasta junio, julio de este año, y donde podemos ver que en el caso de bienes hay una caída muy, muy fuerte de las exportaciones e importaciones. Eso obviamente a nadie le va a sorprender. Lo que sí, una buena noticia es que parece que en junio, y algunos datos parciales para julio, parece que lo peor ya lo pasamos. Entonces aquí en este gráfico también se ve en el caso de las exportaciones y las importaciones que ya en julio la caída ya no es de un
de un 30%, sino estamos viendo una caída que es 8% interanual. Entonces, en el caso de servicio, al contrario, vemos que para estos datos hasta el segundo trimestre de este año, caídas todavía profundas, y que recién, ojalá en el tercer trimestre, vamos a observar una reducción de esta caída. Datos para 5 países de América Latina, que son Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México, con respecto a las categorías de servicios y sus caídas, en la mayor parte de caídas, en el primer y segundo trimestre, confirman lo que mencionó Juan. Entonces aquí vemos que la mayor reducción está en la parte de viajes, turismo y viajes por negocios, donde la caída está cerca al 90%. De hecho, yo estoy sorprendido que no sea el 100%, pero los datos muestran que todavía hay un turismo mínimo, pero efectivamente es de lejos es el sector más afectado por la pandemia. El transporte también, pero cuando hablamos de los servicios como más modernos, vemos que esos servicios han resistido mucho mejor a la crisis, y donde incluso en el caso de las telecomunicaciones vemos que un leve crecimiento en el primer trimestre, en el segundo trimestre es cero, entonces es un estancamiento, pero por lo menos no una caída, y vemos también las otras categorías donde las caídas han sido leves, y que en el único caso donde hay una tasa positiva es en la parte de propiedad intelectual, pero eso justamente creo que tiene que ver con el tema que esos son proyectos como de largo aliento, que como siguen su curso y no están mayoritariamente afectadas, y también justamente el pago de regalías, que son como flujos más o menos constantes en el tiempo. Entonces, yendo un poco por cada categoría, entonces vemos que aquí el turismo, que la actividad turística se ha paralizado a partir de marzo a abril. Entonces vemos aquí en varios países, México, Costa Rica, República Dominicana y Cuba por el lado izquierdo, y por el lado derecho varios países de América del Sur que básicamente no entraron turistas desde el mes de abril. Entonces es una situación realmente muy extrema, y que los países, no solamente en América Latina, en el mundo entero, han sufrido muchísimo con este tema, y que tal vez la particularidad de América Latina es que la reactivación todavía no está en curso, con excepción tal vez de algunos países del Caribe, que sí ya han abierto sus fronteras, y hay como un turismo incipiente en algunas islas del Caribe, y también en el caso de México. Pero en todos los demás países de América Latina vemos que todavía el turismo está paralizado. Hay una cierta esperanza que la primera parte que podría retomar es el turismo interno, que ojalá que se pudiera activar, por ejemplo, en Chile, donde desde yo creo que el lunes se han autorizado nuevamente los viajes entre zonas que están en la tercera fase, y que esperemos que justamente el fin de semana largo, que el próximo fin de semana largo, ya se va a retomar un poco los viajes hacia la costa y el sur, el norte, para retomar esta actividad. Y sí, probablemente en otros países vamos a ver algo similar, pero todavía no hemos tocado fondo en varios países de América Latina con la pandemia. Entonces, vamos a ver cómo eso va más adelante. Hemos publicado un estudio en el Observatorio COVID-19 de la CEPAL. Cuando ustedes ponen en Google COVID-19 CEPAL, ahí se va a dirigir a la página de la CEPAL, donde hemos publicado muchos estudios también sectoriales y estudios sobre el comercio. Y aquí hay 2 gráficos que vienen de un estudio particularmente sobre el turismo, donde hemos hecho una simulación de cuánto podría verse afectado las exportaciones totales, y también el PIB y el empleo total por el hecho de la paralización en el turismo. Y lo que podemos ver es que justamente, por ejemplo, en el Caribe, las exportaciones de bienes y servicios se podían verse reducido en un 40%. En las otras subregiones el impacto es menor,
pero aquí hay que tomar en cuenta que, por supuesto, tal vez Chile o Brasil o Argentina en su conjunto no se ven tan afectados por la caída en el turismo. Sin embargo, cuando vamos a zonas costeras o ciudades, obviamente el sector de turismo es muy importante y el impacto es muy importante. Por el lado derecho pueden ver cuál es el impacto asociado al PIB y al empleo total vinculado al turismo. Entonces vemos que solamente por la actividad de turismo en el Caribe, en los países del CARICOM, Cuba y República Dominicana, el PIB y el empleo podría caer este año solamente por la paralización en turismo en un 8 o 9%. Entonces, que es muy importante, entonces, que no tome en cuenta todo lo que está pasando en los demás sectores. Entonces, no es una sorpresa que muchos gobiernos han implementado medidas específicas para ese sector y que es muy importante porque en la medida que desaparecen las empresas, obviamente va a ser muy difícil de reactivar este sector cuando ya podemos viajar más libremente. Ok, aquí un gráfico, entonces aquí hablamos del primer sector de que es el turismo, aquí un gráfico sobre el sector de transporte y el transporte internacional, aquí en enfoque en el transporte aéreo, donde también vemos que a nivel mundial en todas las regiones, incluyendo América Latina, las caídas han sido muy grandes en los últimos meses y que vemos una cierta reactivación en Europa, en Estados Unidos del transporte aéreo de pasajeros, pero vemos que esta normalización es una normalización muy parcial y que vemos que todavía que la gente tiene bastante miedo o preocupación de subirse a un avión y que entonces lo que se proyecta es que la normalización del transporte aéreo tal vez antes que haya una vacuna nunca va a ser completo, sino tal vez por ejemplo, la mitad o un 60% de la actividad pre-crisis. El tráfico aéreo de carga ha registrado una caída bastante menor, pero todavía es en un orden de un 50-60% por región, pero aquí esto no lo tengo en un gráfico. Y aquí justamente cuando miramos los datos de los 5 países y ahí abriendo por categoría, lo que vemos es lo que confirma el gráfico anterior, es que solamente los servicios de telecomunicaciones e informáticas registran un aumento en el segundo y el primer trimestre, y los otros servicios empresariales también hay una caída, pero que es menor que en la categoría de viajes y los transportes, y que muestran justamente caídas muy importantes. Y aquí un gráfico en el caso de Chile, que Chile confirma las tendencias generales, pero un gráfico de un informe que estamos preparando sobre el comercio digital transfronterizo, el e-commerce, publicado por Subtel, que muestra justamente que el uso de Internet ha fuertemente aumentado en el periodo marzo a julio, y donde la categoría que más ha aumentado es todo lo que tiene que ver con los videojuegos, pero que también el uso del Internet para otros fines, para surfear, para redes sociales también aumenta o registra aumentos bastante importantes en los últimos meses. Entonces aquí una visión un poco prospectiva hacia el futuro, y ahí como que se podría como hablar de 6 tendencias que en gran parte ya fueron resaltados por Juan. Primero, resaltar que los servicios, que es una tendencia pre-crisis, pero que va a seguir hacia el futuro también, que los servicios realmente son importantes para agregar valor a los productos. El ejemplo más clásico son los teléfonos celulares, donde el valor del hardware y del plástico es una parte muy pequeña, y que el mayor valor del teléfono tiene que ver con las patentes y con el software que está incorporado. Y el caso del teléfono celular se aplica cada vez a más bienes que incorporan también cada vez más tecnología y software, y que justamente esos son servicios.
Entonces es una tendencia que ya venía, pero que va a seguir hacia el futuro. Realmente, ¿qué son los game changers para la parte de la pandemia? Bueno, es primero el teletrabajo. 25% de los chilenos, de los chilenos que trabajan en Chile están en modo teletrabajo. Esta tendencia probablemente, esta proporción probablemente en países avanzados es bastante mayor. Y ya hay muchas compañías que han confirmado que esta tendencia seguirá hacia el futuro. Entonces, que muchas empresas ya han renunciado al arriendo de edificios o incluso están vendiendo edificios o partes de edificios y proyectando que justamente después de la pandemia van a seguir con una parte importante de toda su fuerza laboral en modo de teletrabajo. Entonces, este modo de teletrabajo requiere muchos servicios TI. Entonces, todos estamos usando Zoom, otras plataformas, pero también se requieren muchos servicios para asegurar la ciberseguridad y para facilitar justamente los flujos de datos dentro y entre los países. A la vez, este modo de teletrabajo y un mayor uso de herramientas digitales requiere un upscaling, un mejoramiento de las habilidades de los trabajadores masivas. Y quien presta justamente estos servicios de mejoramiento de las capacidades de los trabajadores también son ese sector de servicios. Y un estudio de McKinsey que salió hace un par de meses atrás dice que más de la mitad de la fuerza laboral a nivel internacional requiere un upscaling para de aquí al final del próximo año. Entonces, es un aumento de la demanda muy fuerte. A la vez, también justamente todas las empresas que están utilizando servicios TI hacen que estos servicios están más demandados y que también una parte de esta demanda es internacional, entonces va a ser prestado por las empresas que logran movilizar sus servicios y justamente cubrir esta demanda. Una quinta tendencia que ya mencionó Juan tiene que ver con el e-commerce. Entonces, muchas tiendas que antes solamente vendían en localidades físicas, en tiendas, ahora se están moviendo online y que hay una tremenda demanda por esto. Entonces, justamente porque en Chile en los últimos meses, durante mucho tiempo, lo único que estaban abiertos eran los supermercados y las farmacias y todos los demás bienes y servicios que se querían comprar. La única forma era online. Y que varias de esas empresas ya están subiendo este carro y varios de esos también, obviamente, van a incursar en el comercio internacional. Y una última tendencia tiene que ver con las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y también justamente la fragilidad de las cadenas globales del valor hacen que la importancia del nearshoring va a ser muy importante en algo que ya venía, pero que se está acentuando en esta crisis y también en los próximos años, y es una tendencia que sin duda se va a beneficiar a Chile. Un gráfico que ya mostré también en un webinar pasada con el instituto es cómo está yendo a Chile y algunos datos privados que muestran que a mí me parece más confiable por el mal registro público de las transacciones de servicios. Aquí es muestra que Chile probablemente ha caído en el ranking regional de los principales exportadores de servicios, que un par de años atrás, en 2014-2015, estaba todavía en el cuarto o quinto lugar, pero según esos datos que para 2018 muestra Chile ya en el octavo lugar en América Latina con respecto a la exportación de servicios que son como de procesos empresariales o de servicios de tecnologías de información. Y bueno, vamos ya llegando al final. Sí, exactamente. Entonces, para que Chile pueda dinamizar su oferta exportable de servicios, recalcando que Chile es un jugador importante, tiene una trayectoria en este ámbito, pero que requiere una cierta, reencontrar un poco su dinamismo a nivel internacional. Se requiere todo un conjunto de factores que podemos
tal vez discutir en otra oportunidad, en un webinar específicamente sobre este tema para Chile. Y aquí algunos de los factores, pero lo principal es que se requieren políticas activas, una alianza público-privado muy importante, atracción de inversiones muy focalizadas en global players en esta industria. Y como tercer punto, quisiera recalcar la importancia de una oferta académica ajustada, entonces que los universidades e institutos profesionales preparan realmente las personas con las habilidades que se requieren en eso. Y finalmente, un cuarto punto, y con eso termino, un ecosistema muy importante, porque empresas no van a poder exportar servicios si no están digitalizadas. Y aquí yo creo que un esfuerzo muy importante que está llevando a cabo el gobierno chileno es un objetivo de tratar de digitalizar 250.000 empresas antes del final del próximo año. Y todos esos temas están tratados en más detalle en un libro que publicamos este año, que esta presentación creo que el instituto lo va a publicar, y con este link pueden acceder a este libro. Y con eso, muchísimas gracias. Y también recalcar que esos temas se hablan mucho en una red latinoamericana de investigación y servicios, que va a celebrar una nueva conferencia virtual al 26 de noviembre y una conferencia presencial en Barbados el próximo año, junto con la conferencia 15 de la UNCTAD, que organizamos en conjunto con ellos. Muchas gracias y disculpe por mis minutos adicionales que tomé. Muchas gracias, Nano. Tenemos algunas preguntas. Voy a tomar primero las preguntas del chat, si les parece, Juan y Nano. Hago un par de preguntas y luego hacemos una ronda de respuestas. La primera que nos hace Valentina Hidalgo es que en materia de servicios digitales, si ustedes podrían identificar a aquellos actores que son relevantes en la construcción de normas y prácticas, y qué es lo que está sucediendo con qué herramientas se están ya utilizando. Hay otra consulta esta va específicamente a Nano, que te pregunta si los datos de propiedad intelectual corresponden a los pagos de regalías en el exterior. Pablo García, que está escondido, que los manda a saludar, pero está ahí, les pregunta sobre la diferencia con la crisis del 2008 y 2009, donde los servicios basados en el conocimiento fueron más resilientes que el comercio de bienes, y que sin embargo países como Brasil o Chile, de acuerdo a los datos, han tenido caídas en las exportaciones mayores. Y si ustedes encuentran que esto es algo coyuntural o hay un cambio de comportamiento significativo respecto a la crisis de 2008-2009. Hay otra pregunta también que tenemos un poco más, a lo mejor general, si ustedes se encuentran que va a ser relevante para el comercio de servicios la victoria de los republicanos o los demócratas en Estados Unidos. Si quieren, con esas tres hacemos una ronda. Juan. Ok, gracias. Gracias, Doris. Ok, tres preguntas muy interesantes. Voy a empezar por una con respecto a la cual no tengo verdaderamente respuesta, con respecto a la evolución de las exportaciones de Brasil, que parecen haber caído, según nos dicen ahí, en el primer semestre mucho más las exportaciones de servicios informáticos, o al revés, ¿no? Que hay exportaciones mayores que las de exportaciones de bienes, en los casos de Brasil o Chile. Quizás Nano sepa mejor que yo cuál puede ser la causa específica de eso, pero yo particularmente no, así que no me puedo pronunciar mucho al respecto de ese ejemplo. Simplemente decir que el único punto en común que por el momento estamos viendo a nivel global, creo yo, con los datos que hay con respecto al comercio de servicios, que es similar a lo que pasó en la crisis, es que efectivamente los servicios en general, sobre todo los basados en el conocimiento,
muestran una mayor resistencia, sea por cuestiones tecnológicas, sea por cuestiones de estar basados en, por ejemplo, contratos de más largo plazo que las exportaciones de mercancías, que son contratos de más corto plazo, etcétera, muestran una mayor resistencia a la baja en general que el comercio mundial de mercancías. Ahora, después puede haber, por supuesto, casos coyunturales como este que aparece en el ejemplo, para el cual yo en lo particular no tengo una explicación. En cuanto a cuáles son los actores relevantes a la hora de discutir la construcción de normas y prácticas para los servicios digitales y qué instrumentos se utilizan. Bueno, si yo entendí bien la pregunta, los actores principales son, por un lado, desde ya los gobiernos, con todo lo que tenga que ver con la regulación de la infraestructura, la prestación de servicios en general. Muchos de estos servicios digitales o que se prestan incluso a través de plataformas, por ejemplo, están provocando un reacomodamiento, pero también todo un replanteo de marcos regulatorios que tengan que ver no solo con la prestación del servicio en sí, pero con las relaciones laborales, el estatus de los prestadores de servicio, demás, y eso lo estamos viendo en todas las jurisdicciones. Aquí en muchas jurisdicciones europeas es un debate muy actual, pero que ya venía de antes de la aparición del COVID. Y por supuesto, en materia de servicios digitales no hay que descartar, al contrario, todo lo que es la actividad privada de establecimiento de normas técnicas en diversos grupos de trabajo, sea a través de la ISO, etcétera, de normas técnicas que están vinculadas directamente con la tecnología y que posibilitan la prestación de muchos de estos servicios. Hay todo un amplio espectro de establecimiento de normas por los propios privados que también tienen un rol preponderante a la hora de encuadrar la prestación de estos servicios. Finalmente, con respecto a la última pregunta, honestamente no sé. No sé. Esperemos, no sé. Lo que esperar sí sabes, pero eso no hay que decirlo. ¿Ah? Al que espera, desespera, se dice habitualmente. ¿Nano? Sí, con respecto a la pregunta de las normas, yo creo que Juan ya lo respondió. La dinámica en Brasil y México, estaba chequeando ahora particularmente esos datos. En el caso de Brasil, se confirma la caída mucho más fuerte de viajes y transporte, y los servicios de telecomunicaciones crecieron un 2% y los servicios empresariales en el primer trimestre de Brasil cayeron un 7%, que es bastante menor que los demás. Efectivamente, lo que tú mencionas, Pablo, que esos servicios han tenido un mayor dinamismo en la crisis financiera en 2008-2009 y ahora no la tienen. Una hipótesis, pero yo creo que es algo que no lo tengo investigado, pero una hipótesis podría ser que en relación a la crisis anterior, en la crisis financiera no estaban restringidos los movimientos internacionales. Entonces yo creo que aunque una gran parte del comercio de servicios modernos están facilitados por Internet, siempre también es importante justamente el desplazamiento de las personas, lo que llamamos el modo 4, a otros países es importante. Y justamente es esta parte que en la crisis actual también se ha paralizado por completo. Entonces, obviamente, eso ha impactado también a los servicios modernos. Y también el tema de lo que llamamos las estadísticas FATS, las exportaciones de servicios por empresas que tienen filiales en otros países y que son exportados, también el tema de que se restringió la movilidad interna, los países también ha limitado, ha contribuido a la caída de muchas exportaciones de servicios a través de la presencia comercial. Entonces yo creo que esos son
factores que no vimos en la crisis anterior y que han contribuido a esta caída también de los servicios modernos, al contrario de lo que pasó en la crisis anterior. Y con respecto a tu última pregunta, yo tampoco no tengo una idea muy clara. Lo que sí me podía imaginar es que cuando gana el campo demócrata las próximas elecciones, es posible que haya una actitud más favorable al multilateralismo. Entonces, tal vez por este lado, si Estados Unidos se pone más constructivo en los foros internacionales que en varios como el OMC, pero también en otros que son importantes para el comercio de servicios, es posible que en este escenario el comercio de servicios se verá más beneficiado, pero nuevamente es todo muy especulativo. Y faltó la de propiedad intelectual, Nano. Si Y corresponden a regalías en el exterior. que justamente el pago efectivamente, este ítem corresponde al pago de regalías y nuevamente son flujos bastante constantes en el tiempo. Cuando uno ve las fluctuaciones intraanuales son relativamente, siempre son menores que las otras categorías de exportaciones de servicios, de comercio de servicios. Muchas gracias. Voy a hacer una última ronda con las preguntas que tenemos para cerrar y dejarlos ir a almorzar tranquilamente. La primera es si encuentran que en los datos tienen una percepción diferente en los servicios financieros, que aparentemente Juan plantea una mayor estabilidad y en tu gráfico parece una diferencia muy fuerte. Recordarle a Juan que iba a hablar sobre la experiencia del grupo de estadísticas. Alejandro Jara pregunta si podrías contarle, Juan, un poco cómo van las negociaciones sobre Domestic Regulations, y pone un treadmill, como siempre. Así que, después, si podrías explicar mejor la caída de Asia, porque Asia cae significativamente más que el resto de los países. Y dos preguntas más para ver si podemos cubrir más o menos lo que nos han hecho todos. La primera pregunta es si ustedes creen que vaya a acelerarse alguna iniciativa de negociación hacia la mayor apertura, ya sea de comercio en general o de comercio digital particularmente. Y la otra es bastante precisa, digámoslo. La pregunta es si es posible mancomunar las aduanas del Caribe y Centroamérica para una sincronización más efectiva en la comercialización de los servicios y una operación logística uniforme que ayude con la reactivación económica. Juan. Ok, gracias. El menú es bastante disperso, diverso y disperso. Es bastante denso. En materia de la primera pregunta con respecto al comportamiento aparentemente distinto, de nuevo, en el primer trimestre de este año en cuanto a los flujos de servicios financieros con respecto a los flujos a otros servicios basados en el conocimiento, no hay necesariamente una explicación que tenga que ver con la estadística. Siempre ha sido muy difícil medir y los servicios financieros en general, para propósito de la estadística de comercio, capturan básicamente servicios de intermediación, no captan necesariamente todos los servicios bancarios, pero todos esos, sin embargo, que ya en la actualidad prácticamente se prestan por medios digitales, todos esos se han sostenido mejor eventualmente que otros servicios basados en el conocimiento. Ahora, yo esperaría tener quizás mejores datos para el próximo semestre o menos basados en estimaciones, como para pronunciarme de cuál puede ser verdaderamente la razón de eso. Nosotros hemos dudado en la OMC en explicar verdaderamente lo que nos muestran
este índice de actividad de servicios, pero no necesariamente hemos encontrado una buena, digamos, explicación para eso sobre la base de un solo trimestre. Luego, sobre el grupo de trabajo y en qué está, verdaderamente preferiría que mis colegas de estadísticas respondieran, pero puedo averiguar y les puedo mandar la respuesta. Después lo otro, reglamentación nacional, yo sería más optimista que Alejandro. Hay buenas perspectivas de que por lo menos la iniciativa plurilateral que se había lanzado en Buenos Aires hace 2 años, 3 años ya, casi, llegue a buen puerto. Las negociaciones están en sí casi concluidas. Por lo menos para este grupo de 50 y algo de países de miembros ya está claro qué es lo que van a hacer y cómo van a incorporar esas disciplinas dentro de sus compromisos. O sea que lo que queda por definir son detalles y por supuesto uno o dos cuestiones más o menos sustantivas en el texto, pero el texto en sí está bastante estabilizado, el set de disciplinas está muy estabilizado, así que yo creo que podría haber novedades buenas, digamos, si no antes, para la próxima conferencia ministerial. Luego, había una pregunta que vos hiciste, Doris, sobre la posibilidad de que haya una tendencia a la liberalización del comercio. Sí. Del comercio en general. O sea, la pregunta está más enfocada a si creen que va a haber nuevas iniciativas o si va a seguirse liberalizando, va a haber más negociaciones en materia de servicios o no. En el caso de la OMC es difícil, honestamente es difícil saber. Hay algunos miembros que han hecho propuestas y tienen la intención de reactivar la discusión en materia de liberalización del comercio y de servicios en sectores específicos, como el turismo, los medioambientales, y puede haber otros más en el futuro. Y después está, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los servicios basados en el conocimiento y que están enmarcados en lo que es la discusión o las negociaciones de un grupo muy amplio de países en el contexto de las negociaciones sobre comercio electrónico, que tienen un componente de liberalización del comercio de servicios también muy importante. Pero más allá de eso, hoy es difícil saber. O sea, las iniciativas fundamentales que se están moviendo hoy en la OMC apuntan hacia otros temas. Está el comercio electrónico, por supuesto, de nuevo, que tiene un componente de servicios muy importante, la reglamentación nacional en materia de servicios, la facilitación de inversiones, los subsidios a la pesca, etcétera. Son temas muy específicos en los cuales hay distintas iniciativas que se espera den resultados concretos en el futuro. Y luego lo que sucede, digamos, tendría que haber, digamos, si me permiten un segundo, yo haría una reflexión un poco más general, digamos. No es que la liberalización del comercio y del comercio de servicios no esté sucediendo. Está sucediendo en el contexto de acuerdos bilaterales o plurilaterales que incluyen el comercio de servicios. Por ejemplo, en el caso de la zona de libre comercio entre los países africanos, esa es una negociación que está en marcha, que está avanzando y que tiene buenas perspectivas de dar resultados significativos para toda esa región, por ejemplo. En el caso de Asia, digamos, los avances en materia de liberalización del comercio de servicios se han dado en contextos de acuerdos comerciales preferenciales o zona de libre comercio, o sea que la liberalización continúa.
Por supuesto, el comercio de servicios con todas sus modalidades de suministro y demás, implica que es muy difícil dar una respuesta de sí o de no, porque al mismo tiempo también ha habido tendencias o puede haber tendencias a veces coyunturales o de más largo plazo a imponer restricciones a determinada forma de suministro de servicios, como puede ser a través del movimiento de las personas, o, por ejemplo, sistemas de screening para la inversión extranjera directa y demás, que terminan afectando el comercio de servicios. O sea que es difícil a veces dar una respuesta definitiva, digamos, por sí o por no. Muchas gracias, Juan. Nano. Yo creo que lo que Juan respondió a dos preguntas, y creo que la tercera que tenía que ver con cómo las aduanas en América Central y el Caribe podrían facilitar el comercio de servicios y la logística. Obviamente, la aduana incide sobre todo en temas de logística, y tal vez ahí lo que podría recalcar es que hay un trabajo colaborativo muy importante a nivel de América Central a través de SIECA y SICA, y que tienen un órgano especial de aduanas, y varios países de América Central y también algunos en el Caribe están implementando las llamadas ventanillas únicas de comercio exterior, mediante las cuales están facilitando el comercio, y que obviamente lo que más beneficia es al sector logístico. Y que entonces eso no quita decir que sobre todo dentro de CARICOM puede haber una agenda, y creo que mucho más activa en el ámbito de servicios, para que se establezca de verdad un mercado único para no solamente para bienes, que es importante, pero también para los servicios, que es obviamente el sector más importante dentro de sus economías, y también como plataforma para la exportación hacia el resto de América Latina, por un lado, pero más importante, los Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces yo creo que ahí falta un trabajo colaborativo más importante, y que al contrario, en América Central veo una agenda más activa en este ámbito, pero con realidades muy dispares, donde por un lado están Panamá y Costa Rica, que son dos países tremendamente dinámicas en servicios financieros, en logística, en todo lo que es servicios empresariales, sobre todo en Costa Rica, y otros países más emergentes como El Salvador, Honduras y Guatemala. Y bueno, lo que está un poco a la cola de esta lista está Nicaragua, que obviamente está enfrentando dificultades internas importantes, y que sin duda ha perdido un poco de espacio en este terreno. Y en el Caribe vemos sobre los más dinámicos en esta área son obviamente República Dominicana, que ya tiene una cierta trayectoria, Jamaica, y algunos otros países del Caribe, y sobre todo como ex colonias que son hubs para servicios financieros muy, muy importantes. Entonces, como que resumiendo, hay un tremendo espacio que el Caribe y Centroamérica siguen expandiendo sus servicios, y obviamente ellos tienen una tremenda ventaja en relación a América del Sur, de la cercanía del mercado estadounidense. Entonces, que eso es una tremenda ventaja que nosotros desde Chile nos cuesta muchísimo, sobre todo, como decía antes, es que aunque muchos servicios se transan por Internet, siempre también hay una importancia del desplazamiento de las personas a los países. Entonces, ahí justamente desde Chile, ese tema siempre es mucho más difícil que en relación que uno está en el Caribe o en Centroamérica. Muchas gracias. Quiero agradecerles mucho a nuestros ponentes. Como siempre ha sido un lujo escucharlos. Así que agradezco mucho a Juan desde Ginebra y a Nano desde aquí el haber estado con nosotros. Asimismo agradezco mucho al equipo que organiza el ciclo de política comercial.
y los invitamos a participar. Bueno, la próxima semana hay muchos eventos, pero en esta línea también los invitamos a participar de los diálogos que organiza el BIDINTAL, que también son muy interesantes, que están coordinados por Pablo García. Y nuestro profesor Alejandro Jara el lunes estará hablando sobre el futuro del sistema multilateral del comercio en la Universidad de Cervantes. Así que a todos los que estamos interesados en este mundo podemos participar en ellos. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos acompañan en el ciclo. Y Juan y Nano, como siempre, gracias otra vez. Un aplauso virtual y que estén muy bien todos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.